Ciencias, subsector físico. Veremos qué es velocidad y rapidez lineal. Primero tenemos que conocer los conceptos de trayectoria y desplazamiento. Supongamos que tenemos dos puntos, A y B, y una partícula se mueve desde A hasta B siguiendo esa línea azul. Trayectoria es el camino real recorrido por el objeto, o sea, la distancia que recorrió. ¿Qué pasa si unimos con una línea recta A y B? Ese es el desplazamiento. Desplazamiento entonces es el vector que une el punto inicial con el punto final, importando el sentido y la dirección en la que se movió. ¿Qué pasa si la trayectoria es en línea recta desde A hasta B? Lo que sucede es que coincide con el desplazamiento desde A hasta B. Por lo tanto, trayectoria y desplazamiento coinciden solo cuando el movimiento es en línea recta. Ese movimiento en línea recta se denomina movimiento rectilíneo. Supongamos entonces que en ese movimiento rectilíneo nos movemos en línea recta desde A hasta B, una distancia d, y en eso nos demoramos un tiempo t. Entonces la velocidad lineal media va a ser el vector que representa el desplazamiento, que coincide con la distancia, en cada unidad de tiempo. Más formalmente, velocidad lineal media es el cociente, o sea la división, entre el vector desplazamiento y el tiempo invertido en realizar dicho desplazamiento. La expresión para calcular la velocidad media entonces es la que está ahí en la pantalla, que dice que velocidad va a ser igual a la división entre desplazamiento dividido por el tiempo. Hay que tener cuidado porque velocidad es un vector, es decir, además de su magnitud, importan también su dirección y su sentido. La rapidez lineal media es el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo invertido en recorrer dicha distancia. La expresión para calcularla es prácticamente la misma, pero cuidado que esa b no es un vector, fíjense que no tiene flechita, por lo tanto no es la velocidad, sino que es la rapidez. Le ponemos b porque se calcula de la misma forma, no le ponemos r, le ponemos b, y esa rapidez se calcula como distancia dividido por el tiempo. La rapidez no es un vector, no importa ni su sentido ni su dirección, sino que solo importa su magnitud. Por lo tanto, la rapidez corresponde a la magnitud de la velocidad. Muchas veces confundimos rapidez con velocidad. Cuidado, que cuando nosotros hablamos de la velocidad de un vehículo de 50 km por hora, en realidad estamos hablando no de velocidad, sino de rapidez. Para que fuera velocidad necesitaríamos decir hacia dónde y en qué sentido se dirige. Entonces muchas veces cuando escuchamos hablar de velocidad, nosotros debemos saber que en realidad de lo que se está hablando es rapidez. Rapidez se calcula a distancia partido por tiempo. Unidades para medir la velocidad y la rapidez. Se miden con lo mismo, por supuesto. A ver, la distancia se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Por lo tanto, la rapidez y la velocidad se van a medir en metros al segundo. Recuerden que son básicamente lo mismo, excepto que la velocidad es un vector y la rapidez no lo es. Pero ambas se miden en metros por segundo y es más, ambas tienen la misma magnitud. Es decir, valen lo mismo. Ahora, ¿qué significa que un vehículo viaja a una rapidez de 25 metros por segundo? La respuesta es que significa que recorre una distancia de 25 metros en un segundo, es decir, por cada segundo que avanza recorre 25 metros. Metros por segundo no es la única unidad que se utiliza para medir rapidez, sin embargo es la que se ocupa en física en el sistema internacional. Ahora, otra unidad muy común y muy utilizada para medir la rapidez de los cuerpos es kilómetros por hora.